estábamos hablando ayer o antes de ayer sobre una noticia que hablaba de que en el banco, ¿verdad? Había mucho dinero de personas que fallecían y los familiares tenían que de alguna manera recibirlos, ¿verdad? Entonces yo pienso que este café también tiene que ver con ese tema de alguna manera, porque precisamente trata de cómo prepararse para cuando ya no estés. ¿Qué va a pasar? Cómo diseñar ese mapa, esa especie de mapa para que tu familia también pues reciba de alguna manera lo que es tuyo y no se quede por ahí perdido o desperdiciado, por decirlo así. Y para eso recibimos a Digna Paulino, quien tiene más de 35 años de carrera, quien es psicóloga, terapeuta, pero además es especialista en estos temas de finanza. Muy buenos días, Digna. Bienvenida al Mangú. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Me siento siempre como en casa cada vez que vengo aquí a compartir con ustedes temas que son de tanto interés para toda la población. Y más un tema como este. Imagínense ustedes, uno se pasa la vida entera trabajando, acumulando bienes, que si la casa, que si un terreno, que si dinero en el banco, que si un certificado financiero, una inversión en un puesto de bolsa, y de repente cuando ya tú no estás, por haber asumido que quizás tu familia se iba a poner de acuerdo ante tu partida, sucede todo lo contrario. Y hemos visto incluso en el tema empresarial, porque esto no solamente afecta a las personas, ¿verdad?, que simplemente por su propia cuenta acumulan ciertos bienes, sino también a nivel empresarial. Cuando no se toman esas previsiones de lugar, como denominamos a nivel profesional, ese plan sucesorial, ¿qué va a suceder con las inversiones que yo tengo en una empresa? ¿Qué va a suceder con la empresa cuando es un bien familiar? Y hemos visto muchas veces emporios que quien lo fundó muere y lamentablemente ese emporio desaparece porque quienes iban a heredarlo no se pudieron poner de acuerdo. Y lo lamentable del caso es que a veces los intereses pesan mucho más que la sangre. Así es. Y lo hemos visto reiteradamente en muchos casos en nuestro país, muy famosos algunos de ellos, otros que no necesariamente tienen ese nivel de notoriedad, pero que también están librando una lucha que los lleva incluso a los tribunales y a una separación que nunca logra un punto de reconciliación. Así mismo es. Entonces, hemos visto también a través del trabajo que hacemos, realizando el plan sucesorial de familias, cómo cuando está esa cabeza, quien precisamente es el tronco de familia, el cabeza de familia, cuando tiene una última voluntad, incluso y está presente, es muchísimo más fácil que quienes van a heredar se pongan de acuerdo. Y hay un punto también que cabe resaltar, cuando no solamente se tienen bienes, sino que también hay deudas, sobre todo sí, cuando esas deudas involucran alguna garantía inmobiliaria. También hay que agotar un proceso porque el ser humano hereda la deuda y en lo que se resuelve esa determinación de herederos para que esa propiedad pase a ser ya de los herederos, pueden suceder muchas cosas también. ¿Qué pasa? De servicios. Sí, hay sumamente. deudas de servicios muchas veces acumulados. Así es. Entonces, lo recomendable es que mientras usted esté en vida y usted sabe que hay 2 o 3 pesos por ahí que su familia va a heredar, que usted se esforzó, usted trabajó por eso, porque somos muy familiares y yo creo que casi nunca pensamos en nosotros mismos, sino, no, yo tengo que dejarle una casa a mi familia, yo tengo que dejarle una estabilidad financiera, pero no nos ocupamos de poner todo en orden. Si usted tiene herederos, siempre es recomendable hacer ese pequeño testamento, no hay que gastar mucho en abogados, usted puede dejar su última voluntad plasmada en un documento legal que se pueda notarizar, donde usted exprese cómo se va a realizar esa distribución de esos bienes que usted ha acumulado durante toda su vida espérense, productiva. muchachos, discúlpenme, y déjame aprovechar que tú pusiste el tema ahora mismo, porque lo tenía para más adelante, los testamentos. Yo tengo entendido que en este país los testamentos no tienen valor legal, en el sentido de que hay una principio, hay algo que está establecido de que todos los bienes tienen que ser repartidos de partes iguales sí o sí, aunque la voluntad del propietario original sea otra. Mira, de acuerdo a lo que establece la ley, si hay hijos, herederos directos, es así, pero también está el ponerse de acuerdo. Por eso le decía, si el que acumuló, ¿verdad?, de quien vamos a heredar, está presente, puede hacerse un documento donde en vida con esa persona
los herederos se pongan de acuerdo y digan, no, miren, esta es la distribución que vamos a hacer, nosotros estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo tuve una cliente que le hicimos su plan sucesorial y ella quería que una nieta heredara también, igual que los hijos. Entonces no hubo ningún impedimento por parte de los hijos y cuando esa persona falleció, ellos de manera amigable, porque se pusieron de acuerdo antes de, pues le hicieron la determinación de herederos, incluyendo a esa nieta, porque todos los hijos estuvieron de acuerdo. Entonces, a veces el padre ¿Y quiere pudo incluso... ser efectivo? Dígame. ¿Pudo ser efectivo la inclusión de Pudo la ser nieta? efectivo porque ya fue la voluntad de los herederos. Listo, O sea, listo. tiene que ver mucho con que los herederos se pongan de acuerdo. De algo estamos claros, Digna, y es que la muerte pues está tan segura de su victoria que de repente nos da toda una vida de ventaja. Ahora bien, Así es. de repente partimos una muerte súbita, inesperada. ¿Cómo darse cuenta los familiares que de repente yo tengo inversión en bolsa de valores, que de repente yo tengo negocios en tal o X situación? Si de repente el hijo estuvo distanciado de la familia, Sí. e incluso de los hijos, me voy más lejos, ¿no? Ujú. Y entonces eso me imagino que se vuelve un verdadero caos. Así es. ¿Cuáles son los primeros pasos a Pero es que a seguir? veces ni siquiera están distanciados, pueden estar en el mismo espacio. Exacto. Y hay Como quiera padres lo como saben. los míos, lo digo públicamente, Ay, Dios mío. que por más que uno le insiste, señores, transparenten sus bienes, traten de dejar las cosas encaminadas para cuando llegue el momento No haya que va a situaciones, llegar, claro. no haya No haya problemas. problema. Y no lo hacen. Señores, porque hasta los hermanos que más se quieren terminan peleando. Claro que Claro. sí. Lamentablemente. Claro. Entonces, Hemos Mira, visto realidades. precisamente en esa parte, cuando a veces los padres dicen, bueno, yo tengo mi dinerito por ahí y nadie lo puede saber. Hay personas ¿Sabes qué así. lo digo, Digna, porque hoy día está todo digitalizado. Sí. Entonces quisiera ver si se cuenta con una herramienta que de repente yo ponga la cédula de la Ujú. persona o el nombre completo de pila y allí me salga todo lo que yo he invertido y de donde soy parte a nivel económico. No Claro existe. que sí. A través de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Mercados y Valores, nosotros podemos consultar con el número de cédula Ujú. si esa persona tuvo alguna o tiene alguna inversión, alguna cuenta de ahorro, algún certificado financiero o alguna inversión directamente en el mercado de valores. Pero para eso, primero, se debe de demostrar que nosotros somos los herederos legales. Entonces, el primer paso ante la partida de un ser amado como son nuestros padres, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es primero la parte legal, la determinación de heredero. Ese es el paso número 1, que es ese proceso donde los herederos se ponen de acuerdo. ¿Se puede considerar un heredero legal alguien que no es familia? Sí, podría si los herederos legales están de acuerdo. La ley establece que tus herederos de primera línea Ajá. son tus hijos. Sí. Y si no Eso es lo tuviste que dice hijos, la ley. exacto, entonces ya los sobrinos heredan. Si no hay sobrinos, así va pasando en esa línea de sucesorial. Pero de repente esa muchacho, sí, Digna, ese cumplimiento que tiene la persona que de repente ha durado un año en cama y quiere dejarle todo, por ponerte un ejemplo, a la señora que trabaja en la casa, ¿eh? Si Más tiene allá, hijos, eso no es Que lo dé interesante. aparte, ¿verdad? Atención, No, si tiene porque es hijos, interesante esto. Si tiene hijos Sí, directos, Pero no es me llevo posible. bien con los hijos. No me llevo bien con Es mis que hermanos. No es que No me- la, o sea, la ley establece otra pues ahí cosa. vamos. Por eso La es ley lo que tú decías. del testamento. La ley Porque protege. aquí Que no se eso no cumple. aplica Claro, per se. Hay tristemente. países donde es un documento sin equanon. Ujú. Pero Exacto. aquí no. Que sí o Aquí sí. tiene Que hay su países que se uso lo dejan hasta de un moles. gato. Que se habla de la Exactamente, albacea. pero aquí no es posible. El Los albacea, herederos ¿no? directos establece la ley, son los hijos que procreaste, Ujú. que tú reconociste como tal. Esos son tus herederos directos. Aunque tu voluntad sea dejárselo al perrito que tú amas, que te acompaña, que es el que está contigo, que tú sientes que a ese perrito tú le interesas más que a Claro. los mismos Yo he hijos que tú sabido procreaste. de gente que está en la postrimería de su vida en cama y empieza a repartirlo. Con la idea de que al También. final, pues Eso te- bueno, esa voluntad a nivel legal, Es- que es válido. Eso igual es lo que también, estaba ¿eh? sugiriendo Es Sí, válido. ahora, porque que se se lo hace un quieren dar a documento alguien. estando la persona en vida. He conocido padres que han hecho acuerdos y le han traspasado propiedades pagando, claro está, el impuesto que conlleva esa transacción. He visto también padres que le han vendido a hijos porque la ley establece que debe de haber una transacción real donde se vea un pago real. Y hay personas que sí, que han tomado esas previsiones del lugar, que los herederos se han puesto de acuerdo y han resuelto su problema antes de partir de esta tierra.
Y una pregunta digna. Entonces, la recomendación es que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Este plan sucesorial. Sería lo ideal. No importa para la evitar edad. inconvenientes. ¿Verdad que sí? Porque igual los hijos le podrían tal vez, una persona joven que tal vez tenga una situación de salud, ¿verdad? Sí. O lo que sea. Y No, que tuviera muchos bienes acumulados de alguna manera, también pudiera tenerlo aunque no tenga hijos, qué sé yo, para sus padres, o la Claro. ley automáticamente se Claro lo cede que a sus sí, familiares. porque de hecho cuando nosotros firmamos alguna póliza de seguro de vida, te solicitan que pongas quién puede recibir esa compensación económica ante una partida. Lo que pasa es que también yo creo que es un tema cultural. Yo creo que, Sí. y es un pensamiento muy personal, yo Sí. creo que nosotros los dominicanos le tenemos terror a hablar de la muerte y decimos, no, yo no seguro. voy a hablar de testamento, de Y herencia. más aún, digna de quién se va a quedar con lo mío. Eso es un tema que concita la atención de nuestra gente. Exactamente. Tenemos llamada para ti y por supuesto queremos que nuestros televidentes pues aclaren dudas. Aquí tenemos a Digna Paulino. Buenos Claro días. que sí. Adelante. Hola. Recuerden escucharnos por el Buenos días. teléfono y bajar el volumen de su televisor para que Digna les responda de una vez. Buenos días. Buenos días. Mire, el caso es el siguiente. Yo no entiendo por qué es que cuando pasan ese tipo de situaciones, si la persona fallecida deja deudas, te contactan hasta en los centros espiritistas. Pero entonces, si la persona deja bienes, ¿por qué no puede ser de igual manera? ¿Por qué no contactar a las personas que tienen dependientes en la cuenta? Porque siempre le piden una persona para agregarle a la cuenta. Exactamente. Gracias. Y un punto muy bueno, y ustedes saben que hay deberes y derechos de los usuarios de los servicios financieros, y lo correcto es que cuando en una entidad financiera hay una cuenta, una partida, una cuenta de ahorro, un certificado financiero, una inversión que no ha tenido movimiento durante X tiempo, es deber de la entidad de intermediación financiera contactar al número telefónico que tiene registrado de esa persona o a las referencias que esa persona colocó al momento de aperturar esa cuenta o ese certificado, esa inversión en sentido general. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que más le interesa a la entidad de intermediación financiera? Aquella cartera que representa riesgo. ¿Y cuál es la que representa riesgo? Precisamente la cartera pasiva, los préstamos. Inmediatamente un cliente deja de pagar, pues eso va a subir a los reportes que se manejan todos los Sí, meses. exactamente. Ya cuando es una cuenta activa, una cuenta de ahorro, un certificado financiero, No hay una fecha exactamente, para tú depositar. ya cuando se viene a identificar que esa cuenta no tiene movimiento o que esa persona donde se le registran sus intereses no le está dando movimiento a esa cuenta, entonces ahí sí ya hay entidades que hacen operativos para buscar clientes desaparecidos, clientes de su cartera pasiva, pero no es la generalidad realmente. Ok. Interesante Recuerden el tema, llamarnos ¿eh? al Interesante el tema. 809-689-7995. Yo pienso que es un tema bastante importante, Claro. bastante interesante, definitivamente. sí. Entonces ya quedamos en que todos deberíamos hacerlo. Por supuesto. Inmediatamente, ¿verdad? Tengamos algo ahí que pueda traer discordia y Por que menos queramos que por no sea. perderlo, ¿no? Claro. Y que No, y queramos de no perderlo. hecho, El es punto que parte- dice Samir, por menos que sea. porque Sí. a lo mejor la gente Por piensa, supuesto. tengo que tener una fortuna No. acumulada para Exactamente, comenzar eso- a repartir. No, con su casa, suya de su propiedad, Así que es, usted claro. compró con el sudor de su frente O un durante tantos vehículo. años, Eso te iba a a la decir. hora de Cualquier usted lo cosa. reparte. Cualquier bien, cualquier Porque es bien. que mira qué Tú dices sucede. un vehículo, un motor. lo que Ustedes sea. han visto una campaña que tiene ya varios años la Superintendencia de Bancos de Dinero Busca Dueños. Son precisamente cuentas abandonadas. Personas que tenían una cuenta en una entidad que quizá quebró o en una cuenta en una entidad que todavía está activa. Esa persona falleció, nadie sabía que esa persona tenía esa cuenta, nadie ha reclamado y ese dinero está ahí. Y al cabo de un tiempo va a tener que pasar a bien común, a Pero bien ¿tú sabes qué social. pasa, Digna y Diana? Que los padres, por lo regular, tienen ese pensamiento y ese sentimiento de que todos vivimos en armonía y que la vida será así eternamente. Sí, confiamos mucho. De que nunca va a pasar ninguna No. discordia, ninguna diferencia entre los hijos y que si sucede se va a subsanar. Ujú. No,
Así es. No pasa, en la realidad Señora, no no pasa. pasa, no Los pasa. Entonces, Y no hijos es de que los nadie de sea la malo mano ni son mucho menos. diferentes. Cada Claro, persona es diferente. tiene pensamientos diferentes, Exacto. tiene valores diferentes. Entonces, a veces los padres dicen, no, es que yo mis hijos los crié con valores y ellos te han llevado bien desde pequeño, pero es un adulto que ya Ay, creció ay, y que ay. tiene otros No, y intereses. a lo mejor uno de los hijos tiene una idea de que cree que es mejor distribuir este bien de tal manera, tal vez sin Sí. mala intención, el otro hermano no, y ya por eso hay un Exacto. roce incómodo. Entonces, Digna, cómo uno puede buscar ayuda? O sea, ¿dónde quién debemos dirigirnos? ¿A quién debemos llamar para este tipo de asesoría? Aparte de usted, ¿no? ¿Cómo Por auxiliarnos? supuesto. Esto, ¿Hay alguna entidad que se encargue de esto? Mira, para ese proceso, si estamos en vida, lo primordial es trabajar su plan financiero familiar. Cuando nosotros trabajamos el plan financiero familiar, precisamente ahí consideramos no solamente los bienes que vamos a acumular en nuestros objetivos vitales, sino también al momento de mi partida, cómo yo voy a distribuir esos bienes que fui acumulando en el proceso. ¿Quiénes son esos dependientes directos que yo tengo? Porque no solamente es tomar en cuenta lo que yo voy a dejar, sino mientras yo esté, si parto, las deudas que yo tengo, ¿cómo va a resolver mi familia honrar esas deudas que yo he acumulado y que quizás no tengo un seguro de vida para las mismas? Entonces, en el plan financiero familiar consideramos tanto cómo ir acumulando en la vida de esa familia los bienes, cómo se van a distribuir en tu partida, cómo la familia va a resolver esa partida de ese cabeza de familia. Pero ¿quién es esa persona que nos prepara ese plan? ¿Un economista? Un educador financiero, como tenemos que ir es donde un nuestro educador caso. financiero, y no hay alguna entidad, por ejemplo, qué sé yo, que tenga que ver con asuntos de banco o algo así también. Sí, muchas veces las entidades de intermediación financiera desarrollan programas de educación financiera para aportarle a sus clientes, usuarios de los servicios financieros, conocimiento. Lo que pasa es que ahora mismo aquí en el país lo que se está trabajando más es la alfabetización, no lo que nosotros denominamos a través de las normas técnicas de calidad, educación financiera de calidad, que va más allá del conocimiento que yo pueda tener, del concepto que pueda tener de un ahorro, de una inversión, de un plan familiar, sino la acción, la implementación que yo hago de ese conocimiento. Y eso incluye lo de las AFP que hablábamos ayer. Por Que supuesto. estábamos hablando de Ayer. pensiones y de repente la muerte se da de manera inesperada, como yo reclamo Así ese es. dinero acumulado de mi pariente. Tenemos Claro, llamada, tú Una Una- muchachos. última una llamada, señora. una última llamada antes Ok. de despedir a Digna Paulino, que nos acompaña la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Su pregunta, por favor. No, lo que yo quiero es hacerle una sugerencia, Sí, porque gracias. como se está hablando de la herencia y esto, entonces yo pensé, digo, mi papá era comerciante y cuando él se murió, los hermanos míos varones como más viejos fueron a eso, al almacén donde él compraba, a ver si él le quedó a deber algo para nosotros pagárselo. ¿Qué tú crees de eso? Eso Sí, habla ella muy está bien. hablando de que se heredan las deudas, que si es así, ya lo Sí, comentamos. eso comentaba hace un Digna hace un No, y hablan momentito, muy sí. bien de los valores que ellos tienen como familia, de que en lugar de investigar qué dejó en herencia al padre, fueron a honrar la memoria de su papá, saldando cualquier deuda que Se él nota pudiera que ese Qué tener. papá bonito. era Ay, ahí sí, por qué la Así raya. bonito, es. qué Muy, bueno. muy Por la buenos raya. valores. Qué bueno, realmente. gracias por su llamada, bueno. hermosa Muy dama, y bien. gracias a Digna Paulino por Valioso, acompañarnos muy la mañana valioso. de hoy con esta valiosa intervención y estas orientaciones importantísimas. Así que yo sé que todas las familias que nos están viendo, como decía Samir, padres, atención, y Papi, todos, mami. los tíos y demás, los Este abuelos, programa. ojo ahí. Digna, ¿cómo podemos seguirla, contactarla? Claro que sí, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, equipa.escuela, que es nuestro centro de educación financiera, donde usted va a conseguir todas las herramientas para trabajar no solamente este tema, sino cualquier otro que tenga que ver con sus recursos, con sus finanzas. Y nos puede contactar también a través del WhatsApp en el 829-261-9831. Y con gusto les atendemos porque a mí me apasionan estos temas. Ay, ya se le nota, se le nota. Muchísimas gracias, Digna.